Bueno, y en el marco de la muestra agropecuaria del Valle nos encontramos acá con la Asociación Civil Amigos de Cabo Raso, lugar histórico, por cierto, si los hay, y estamos con Juan José Truco. Véngase para acá si nos quedamos más cerquita. Bueno, cómo no, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo le va? Bien, buen día, bien. ¿Ustedes? Muy bien, felices de poder compartir y de que nos pueda explicar un poquito de todo lo que hay acá. Bueno, pues nuestra asociación tiene como misión reeditar lo que fue la historia de Cabo Raso, empezando por la oficina del correo, que la maqueta la tenemos acá al lado, inaugurada en 1900, el 26 de diciembre de 1900, con el telegrama que se ve allí, la copia, que fue enviada por el presidente Roca a los pobladores de Cabo Raso, dando por inaugurar el servicio. En esta foto de 1901 podemos observar que está la oficina y el incipiente caserío. Está tomada por el capitán de la fragata Sarmiento, que es la antecesora de la fragata Libertad, y es parte del archivo de la Armada Argentina. Esta oficina de correo funcionó, como decía, desde 1900 hasta 1972, que el correo argentino la desafectó por ser ya no práctica para el servicio regular. ¿Qué es esta imagen de acá? Claro, esta imagen es de 1985, que la tomó mi papá, y fue saqueada e incendiada en 1987. O sea que de esto quedan las fotos. Las fotos, claro. Nuestra asociación tiene como misión reeditarla, como se llama. Tenemos los planos originales que nos brindó gente del correo. Son 60 metros cuadrados en donde funcionaba el correo, el telégrafo y la casa de los empleados. Acá también podemos observar el aparato para poder transmitir por el código Morse, que está en perfecto funcionamiento, correspondió a los primeros años de la oficina del correo. Y como les decía, desde el año 72 hasta el año 86 se mantuvo, porque trabajaba ad honorem esta señora que se ve acá en la foto, que se llamaba Mercedes Finat, que era la dueña del almacén de ramos generales, que cumplía ese trabajo ad honorem como empleada del correo y del Servicio Meteorológico Nacional. Ella todas las semanas llenaba las planillas diarias, enviaba a Rawson las planillas diarias del estado del tiempo, diario. Tenía un termómetro de máxima y mínima, anemómetro, muchos aparatos, pluviómetro, muchos aparatos de meteorología, que lamentablemente cuando fue saqueada su casa, cuando ella murió, también desaparecieron, lo mismo que el correo. Una consulta que tiene que ver con cómo hicieron para rescatar todo esto. Y muchos de estos elementos quedaron en su casa. Y otros son propiedad de algunos pobladores de la zona que compraban en ese almacén. Una de las joyas que tenemos es esta balanza de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que tuvo Mercedes hasta el día que falleció, que fue rescatada por un poblador de la zona y la guardó para justamente eso, para que todos conociéramos su verdadera historia. Está impecable, está armada con mármol. Sí, es madera noble, mármol y bronce en todos los platos y las pesas. Está en perfecto uso. Impecable. Y, por ejemplo, acá tenemos esta lata de galletitas que se vendían al peso y se pesaban. ¡Qué nostalgia! Igual que los fideos, que el arroz, que el azúcar, que la yerba, era todo por kilo, por peso. Épocas en las que las estancias había, no sé si se llamaban cajoneras, donde se guardaba todo a granel. Justo en las despensas, sí. Era todo a granel y se conservaba todo el año. Sí. Y había que sobrevivir el año hasta el nuevo pedido. Qué lindas épocas que nos tocó vivir. Galletitas Terrabuzzi, en cada tipo una creación incomparable. Igual que los bizcochos Canales también, hay varios. Esta lata de dulce batata tiene fecha de vencimiento en 1954, y este jabón de lavar la ropa, que se puede apreciar que todavía está en perfectas condiciones y tiene perfume. A ver. Sí, todavía tiene el perfume. Fue guardado en el almacén. Bien, bueno, vamos a recorrer un poquito para allá, vamos para aquel lado, porque de este lado también tenemos, por ejemplo,
Afuera está el transporte Abeluto. Cuénteme la historia del transporte. Bueno, ese colectivo que tenemos, que es parte del patrimonio de la asociación, es un colectivo de la década del 30 que prestó servicios entre esa época y 1977. Era un transporte regular que hacía Trelew, Rawson, Cabo Raso, Camarones y volvía por la ruta 3 a Trelew. No solo transportaba 11 pasajeros, sino que también las sacas del correo, encomiendas y material, porque el colectivo iba parando en cada tranquera donde el poblador del lugar le pedía cosas a la ida. Como era un servicio regular, recibía notas de los pedidos que los compraba durante la semana en esta zona y los llevaba en el otro viaje. El famoso tráigame los vicios. Claro, y los diarios, las revistas, las encomiendas, la familia, los hijos. Han pasado un montón de ex pasajeros, normalmente maestros, policías, alumnos y familias de la zona rural que llevaban cosas cuando terminaban las clases o cuando volvían al colegio o bien visitas. Qué increíble esto, porque a mí me pasa algo que yo no usé el transporte Abeluto, pero usé otro transporte para ir al internado de Camarones, por ejemplo. Entonces esto es todo nostalgia, todo me llena de emoción de conocer esto, de saber estas historias de gente que también le tocó vivir lo mismo. Claro, por ejemplo, en el verano cuando estuvimos en la exposición rural de Trelew, vino una docente que en el año 77, que fue el último año que circuló el colectivo, recién recibida de maestra, fue su primer empleo al internado de Camarones. Así que tenía excelente recuerdo de esa época. Claro. Bueno, ¿y acá qué es lo que tenemos del transporte? Tenemos el bilón donde se llevaba el aceite para reponer el aceite del motor y el famoso cajón de nafta que llevaba 1 o 2 cajones de esto, entiendo, en cada lata, original por supuesto, 20 litros de nafta super dentro del cajón para que no derrame. Y también tenemos el manual del propietario original del colectivo, de esta marca modelo 1936, y varios, y acá en estas fotos se pueden observar la secuencia desde que lo rescatamos del olvido en una chacra en Gaiman, totalmente desmantelado y destruido, hasta un estado de conservación bastante parecido al original, donde ya tiene su color, tiene su piso de madera, tiene 2 asientos de los 11 porque más no pudimos encontrar, las puertas de acceso y de descenso con sus trabas originales. El motor está en un taller que se le está haciendo un proceso de puesta a punto, el radiador y muchos materiales, le falta hacer la instalación eléctrica también, pero nuestra idea es ponerlo en marcha y que sea parte del espectáculo de poder mostrar cómo fue la vida en esos años. Bueno, y además de usted, ¿quién más forma parte de esta asociación civil? Somos más o menos entre 80 y 100 miembros de segunda, tercera y cuarta generación de pioneros. Bueno, lamentablemente el año pasado falleció Víctor Heinke a los 103 años, que él es descendiente directo de habitantes de la zona. Y mi familia, mi abuelo en 1900 fue que llevó a Cabo Raso como empleado del correo, trabajó hasta 1925 allí y nos quedamos en la zona con otras actividades ganaderas. Y así mismo tenemos, por ejemplo, la familia Olsen, que son de origen vikingo, son noruegos, que llegaron, el abuelo de las señoras actuales, llegaron al comienzo del siglo XX también. Y bueno, es una zona ganadera por excelencia, donde hay un montón de apellidos muy conocidos para todos nosotros, como es la estancia Cabo Raso de la familia Fischer, la Teutonia de los Müller, la estancia San Jorge de la familia Chudi, la Maciega, por supuesto, una estancia emblemática, y me estoy olvidando de un montón más de gente, que me disculpen, pero que todos hemos colaborado para que esto sea una realidad, porque nos parece muy feo que se pierda esta historia, que los edificios públicos que fueron excelentes, por ejemplo la escuela, que se cerró en la década del 50, que todavía está en pie, el aula y el internado, fue saqueada, quedan las paredes de piedra impresionantemente bien conservadas, la comisaría, que arrancó como comisaría del territorio del Chubut, que después pasó a ser de la policía de la provincia,
que está en bastante buen estado de conservación, también saqueadas las aberturas y los techos, el juzgado de paz, la oficina, como ya les conté, que la estamos tratando de levantar, y también no me quiero olvidar del cementerio, que allí están muchísimos habitantes de la zona de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que fueron auténticos héroes, pobladores, pioneros, de familias que todavía los recuerdan. Hay tumbas con presencia de familia que las mantienen, y hay muchísimas tumbas completamente abandonadas que corresponden a marinos ingleses, a marinos de la Armada Argentina, a peones y a pobladores de la zona, que la familia decidió que descansen allí. Bien. Bueno, da para hablar muchísimo rato más, pero quiero ponerlo en un compromiso. A ver. Queremos ir con una huella de ida y vuelta a Cabo Raso. Por supuesto, cuando ustedes lo decidan, allí vamos a estar para seguir contando historias, y va a ser más entretenido porque va a haber mucha gente que va a contar su propia historia familiar, que es lo que vale. Un placer, Juan José, un placer enorme. Pues gracias a usted, igualmente para mí.